pronto ya el sapo estaba mirando. La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte para allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte para allá. Ring, ding, 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 ding. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Sapo, Vete de aquí, sapo, ponte para allá. sapo, Vete de aquí, sapo. ponte para allá. Ting, 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 ting. Un saludo a todas y todos. Estamos aquí como siempre en esta fórmula perfecta de lo que es referente diferente. Y empezando esta visión de cómo concebir, estamos ahorita hablando con nuestro invitado, a nuestro coronel César Augusto Marquina, investigador con el tema deportivo. Hemos salido de hace un tiempo de lo que fueron los Juegos Interacademias y el que hoy íbamos a dar un balance de el por qué, para qué está el deporte diseminado estratégicamente en el ser militar, pero también lo que es hoy la Constitución. Son derechos que hoy, cuando uno estudia el tema global, el deporte se separa, apreciado coronel, en reserva activa, también tiene que ver con el tema de la Federación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Federación Deportiva, pero son esos temas hoy que tienen que gravitar, que ante lo que nos designa siempre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son los derechos y la corresponsabilidad que tenemos como pueblo ante esa misma Constitución, queríamos conversar el tema deportivo, los balances de nuestros Juegos Interacademia. Bienvenido. Buenos días. Usted quería dar una días pincelada. a todos nuestros televidentes y a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta Unión Cívico-Militar Policial, agradeciendo pues a todas las autoridades de nuestra universidad, Mayor General Omar Pérez La Rosa, al presidente de la Federación Polideportiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general de división Iván Bello Rojas, y a todos aquellos profesionales, el ministro de la Defensa, nuestro general en jefe Padrino López, y por supuesto nuestro comandante en jefe, la presidenta Delcy Rodríguez, y quien le ha dado pues un toque especial a lo que fue la clausura de estos juegos que se celebran cada 2 años y que tiene como factor principal la unión este año en soberanía y en paz, porque siempre la Universidad Militar, desde la creación de nuestras academias en el pasado, pues siempre ha tenido la promulgación de los valores patrios, ¿no? Como lo es la disciplina, la solidaridad, el sentir a la nación, la identidad nacional sobre todo, y que la Universidad Militar Bolivariana, una vez creada por
por nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, pues tenía esa visión no solamente de la unión, sino la conjugación de nuestra Fuerza Armada en un todo. Ese eje de transdisciplinariedad que se planteó en ese momento a través de todo lo que es la formación por competencia de cada uno de nuestros componentes, porque no es un secreto para nadie que todos cumplen un rol especial dentro de lo que es la defensa de la nación. Claro, ¿no? Y ahí está intrínsecamente vinculado la transdisciplinariedad. Es decir, la competencia es, para ir bajando un poco, y me interesa ese tema, y le agradezco a mi coronel Marquina, porque él estuvo dirigiendo dentro del rectorado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela responsabilidades que tienen que ver con lo cultural, lo deportivo. Y es la competencia, por ejemplo, la Guardia Nacional tiene el orden interno, nuestro ejército tiene que ver todo el tema de las armas, igualmente la aviación, el poder aéreo y nuestra Armada Bolivariana, nada más y nada menos, la Venezuela Azul. Y la milicia está hoy interlazada con ese pueblo todo, es decir, las competencias que hoy está adaptando en esos nuevos retos. Como siempre, quiero saludar a nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien fue rector de nuestra Universidad Militar, igualmente nuestro general Osorio, nuestro mayor general Osorio, es decir, toda esta fórmula que ha dado una visión holística de lo que es una universidad de nuevo tipo. Ahí tenemos la clausura de los Juegos con nuestra doctora Delcia Eloína Rodríguez Gómez, que da una visión de todo esto que estamos hablando. Sí. No sé si usted quería complementar o queríamos ver el video. No, vamos a ver el video para que los televidentes para que los televidentes se formen una concepción de lo que en estos momentos representa para nosotros el ser militar. No, y parece que usted, mire, ya usted nos adelantó toda una dinámica de la producción del profesor Omar. Sin saber, sin saber. No, pues que aquí nosotros... Sin saber, porque es que son cosas que son prácticamente, uno las induce porque es lo que se está dando en estos momentos. Los estudios que usted tiene. Y aparte de eso, cuando uno sigue de cerca todo lo que es la programación, los cronogramas, los hitos de formación, ya uno va dando como una especie de ruta. Usted es doctor en ciencia del deporte. En ciencia del deporte. Pues entonces fíjese, cuando el equipo de producción tiene que ir adaptando, ahí está el profesor Omar, el profesor Wilder, tenemos que ir adaptando, y cuando a mí no me gusta ni trabajar con libreto ni con teleprompter, pero sabemos la calidad humana y académica que vienen nuestros invitados, porque cuando uno estudia la Constitución, que son los derechos del pueblo, los derechos humanos, uno tiene que ir a la par de nuestros invitados. Vamos a ver. Estamos también, yo decía ayer porque me llamaron así como de urgencia, porque estamos también con el doctorado de Seguridad y Desarrollo Integral de la Nación de la UNEFA, que paralizamos por un tiempo un grupo de compañeros que nos iniciamos allí, y ahorita estamos otra vez ya en las presentaciones finales para el proceso de la tesis de grado. 2 doctorados. Sí, y que tiene que ver también con el tema deportivo, porque es la fenomenología de la gestión deportiva. Así es. Como proceso sustentable y de identidad de la nación. Sí. ¿No? Sí, vamos a ver entonces ese video, vamos a verlo de la doctora Delcy. Unidad Militar Bolivariana y sus 12 academias. Mira, hay demasiada emoción acá, querido ministro Padrino López, vicepresidente sectorial, comandante del CEO, ministro del deporte, bueno, jefe de la universidad, rector de la universidad. Realmente me provoca ponerme a saltar con ustedes. Yo pasé por esto y yo fui jugadora en los Juegos Universitarios Juveniles y también vine con mi medalla por la Universidad Central de Venezuela. Como dijo el ministro Padrino López, gracias. Me siento en casa también, querido ministro, y me siento en casa. Me siento en casa acompañada de una juventud hermosa, espléndida, de una juventud que nos moraliza, de una juventud
que nos dice seguir adelante, nunca desmayar. Y esos son ustedes, Juventud Militar Bolivariana de Venezuela. El ejemplo que ustedes dan para el mundo con estos juegos de las 12 academias por la soberanía, unidos por la soberanía, la independencia y la paz. Ese es nuestro mensaje al mundo. Y un mensaje central también. Honor al vencido y gloria al vencedor. Felicitaciones a todos y a todas ustedes que han participado en estos juegos. Son 20 disciplinas. Ya le he reclamado a los jefes militares que no vi el tenis de mesa dentro de las disciplinas. Pero la próxima sí lo vamos a tener. 76 años consecutivos estos juegos de una gran tradición histórica. Y como decía el ministro, los juegos simbolizan la amistad. Los juegos simbolizan que nos conectamos con otros seres humanos desde la igualdad, desde el respeto y con ese espíritu de la competencia. Y por eso tan importante el honor al vencido y gloria al vencedor. En nuestra historia, ustedes lo saben, como república hemos tenido tropiezos. Nuestro proceso de independencia no estuvo exento de dificultades, no estuvo exento de derrotas, pero hoy somos república y seguiremos siendo república. Y yo lo sé. Yo lo sé y lo siento en el ánimo de esta juventud militar. Y yo quiero también ratificar la invitación a incorporarse como juventud militar al programa de convivencia democrática y paz. Es la convivencia por el respeto, es la convivencia por el reconocimiento del otro, no importa que sea distinto a nosotros, pero que nos reconozcamos en nuestro gentilicio y en nuestra historia común. Quienes amen a Venezuela, quienes respeten su historia, quienes levanten nuestro tricolor, deben ser nuestros hermanos y nuestras hermanas de sangre, venezolanos y venezolanas. Nos reconocemos desde esa grandeza que significó nuestros libertadores, nuestro padre libertador, Simón Bolívar, nuestros héroes y heroínas en batalla permanente para la defensa de la soberanía, de la independencia, de la paz. Y ustedes se están formando por ese futuro, para ser líderes militares. Y un líder militar, lo primero que tiene en su corazón es a Simón Bolívar. Un líder militar, lo que tiene en su conciencia es la doctrina bolivariana de defensa absoluta por la integridad territorial, de defensa absoluta por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Y formarnos como ciudadanas y ciudadanos de bien. Un líder militar está formado para eso y ustedes se están formando. Y estos juegos militares, yo espero que con todas las academias, empezando por los médicos, la Academia de Medicina, me dicen que ha sido todo un batacazo. Merecido tercer lugar, porque estoy segura que se batieron por ese tercer lugar. En segundo lugar, la Guardia Nacional, la Academia de la Guardia Nacional. Nuestro reconocimiento. Sabemos todo lo que hace la Guardia Nacional Bolivariana para la paz, para la tranquilidad de Venezuela. Y hoy ustedes con esa emoción, esa alegría, han sellado 12 días de competencia y de una competencia sana. Y en el primer lugar el Ejército, la Academia del Ejército. Bueno, ahí está la doctora Delcy dando ya los resultados, que son públicos y notorios, porque este programa especial viene dando los balances de cómo quedaron nuestros juegos, que cada 2 años se realizan en el campus, en Fuerte Tiuna, tanto igualmente en el estado de Aragua, en el estado de La Guaira, y en algunas instalaciones también se utiliza en el estado Miranda, es decir, todo una visión
de por qué hoy es importante trabajar este tema que transversalmente está vinculado dentro de cada componente, cada academia que tiene sus competencias. Yo quería que usted nos llevara a ese tema ahí, porque tú eres doctor claramente en lo que tiene que ver el tema deportivo, y esto no es al azar, esto también tiene un tema de que nuestra generación vencedora siempre tiene transversalmente el deporte intrínsecamente vinculado al relacionamiento de la formación y después en lo que es el profesional militar dentro de las armas o dentro de sus funciones. Sí, el carácter transversal de formación que tiene esta materia deportiva viene desde la planificación del Viceministerio de Educación para la Defensa, donde no es tampoco un secreto para nadie que el deporte forma parte integral de la formación del ser humano, no solamente en el medio militar, sino, como lo decía ahí, la propia doctora Delcy estaba diciendo que ella fue campeona universitaria en esos juegos, que por cierto ya están planificados y la Universidad Militar pues no escapa de ese proceso y participación en esa justa deportiva. Yo debo recordar que en el año 2014 en los Juegos se celebraban en Barinas en honor a nuestro comandante supremo. Nosotros recuerdo que participamos con solamente 9 disciplinas de las 27 y a 48 horas de la clausura éramos el número 9. Sí. O sea, por eso a veces uno dice, bueno, no es coincidencia, no es casualidad. Y terminamos finalizando ya en aquel momento en 11 disciplinas. Nosotros quedamos en aquel momento campeones en ajedrez, campeones en esgrima masculina. Fuimos a la semifinal del béisbol, ahorita que estamos con esa fiesta beisbolística nacional, clasificados a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 28, el próximo 2028, y que también se constituyó en un bastión de representación deportiva de Unión Cívico-Militar, la disciplina del béisbol en nuestra Universidad Militar. Ese eje de competencias que está establecido dentro del programa de formación académica es lo que tú estás diciendo con cada componente, con cada especialidad, lo transversal del deporte va a complementar esa formación. Es ideal, yo lo decía la vez pasada, que incluso eso viene de los tiempos de la antigüedad, donde habían las guerras, ¿verdad? En la época grecorromana, y se hacía una pausa, ¿verdad? Y esa pausa tenía que ver con mostrarse entre adversarios las capacidades físicas que tenían cada quien, y eso hasta inclusive en algunos momentos de la historia pudo disuadir de hacer una tregua un poco más larga para poder prepararse para un nuevo evento. Y ese es el caso nuestro, que si bien nosotros hemos promulgado siempre el enarbolado, el estandarte de la paz, no podemos dejar de estar preparados para cualquier amenaza que se nos pudiese presentar, incluso con enemigos de gran tamaño, como ya lo pudimos haber observado en el pasado reciente. Así es. Fíjese, por eso es que es importante hoy tocar el tema deportivo como programa especial, porque es una deuda que teníamos no nada más con la Universidad Militar, sino es contra un pueblo llano que admira muchas veces todo lo que es la Fuerza Armada. Mandan mensajes, ahí estamos, agradeciendo de antemano el por qué, el cómo. La invitación que hacemos siempre desde aquí, el referente informativo, que buscamos por medio de un método lograr bajar temas estratégicos y interlazarlos a lo que es la cotidianidad, porque muchas veces no se ve y se siente que es un tema que está interlazado dentro de la formación del ser militar, así como también los demás organismos, los demás servicios de seguridad o no seguridad, como también las universidades que tienen, las autónomas,
las politécnicas, todas tienen el tema deportivo también transversalizado dentro de la formación. Sí, porque el Consejo Nacional de Universidades ha podido engranar esta transversalidad porque es necesario y es, como también lo dije anteriormente, es un derecho humano. El deporte se constituye un derecho humano a través de la UNESCO. Y todos los programas de formación universitaria tienen prácticamente materias obligatorias tanto de deporte como de educación física, que parecieran iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque la educación física, como bien saben nuestros compañeros, los pedagogos de la educación física, un saludo para todos ellos, es lo que es la base del movimiento humano. Y a través de ese movimiento humano es que se van decantando más adelante las potencialidades de uno u otro deportista en función de esas mismas capacidades individuales. Entonces, por eso es que hay la materia de educación física desde edades tempranas, ¿verdad? Hay los juegos predeportivos y en el caso nuestro, nuestra particularidad es que muchos de esos muchachos que ingresan hoy en día a las distintas academias pertenecientes al rectorado de la universidad, pues o solamente hicieron deporte de manera recreativa y algunos no lo hicieron. Yo le comentaba al señor ministro del Deporte en estos días que se realizó una válida nacional en esgrima que pudimos colocar a 2 cadetes dentro de los 8 primeros del país en una de las modalidades y esos muchachos lo que tenían eran 3 años de formación deportiva. Entonces, explicaba también que nosotros hemos intentado, a pesar de las dificultades, a pesar de todos estos obstáculos que se han presentado en el camino, la pandemia del año 2019, que nosotros tratamos de llevar un sistema para no solamente el tema de la formación académica, sino también el cultural y el deportivo. Bueno, esos son ramas que tú llevas, temas que llevas tanto en lo cultural como también el deporte, que va intrínsecamente vinculado a lo que es el ser militar. Sí, porque incluso a raíz de todos estos acontecimientos, todo lo que es la guerra cognitiva que hoy en día azota a nuestros países, pues hemos tenido la necesidad de ir transformando en el camino esos sistemas de formación, porque pareciese que la evolución mundial va a un ritmo sumamente acelerado y si uno no se integra a esa evolución, pues pasa como los dinosaurios, pues perece. El tema de la inteligencia artificial Sí, todo y otras tecnologías que están ahí. Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Vamos a trabajar temas también que nuestra televisora Fuerza Armada Nacional Bolivariana cubrió estos juegos, estos eventos, y vamos a darle lucidez a quien honor tiene. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Volvemos, disculpe la audiencia, trazamos un poco, ahorita vamos a ver si para el próximo segmento estamos más rápido porque nos están mandando mensajes, ¿vale? Quiero agradecerle a toda la audiencia, ¿verdad? Al 0424-205-2704. Importante hoy, mi coronel, porque nos quedamos con un tema de la clausura, pero también tenemos que ver, tenemos imágenes hechas por la televisora de la Fuerza Armada que cubrieron esos eventos con buenos corresponsales, del que yo quisiera, no sé si usted quiere un comentario, vemos las imágenes. Bueno, en el hecho de las disciplinas que se plantearon este año en los Juegos, porque una de las
reuniones que sostuvimos pues con todo el rectorado para el rescate de los Juegos en el mes de enero, hubo que hacer un planteamiento serio con respecto al gigantismo de los Juegos. Siempre, incluso desde los niveles más elevados de la dirección deportiva internacional, siempre se plantea el hecho de ese gigantismo que se ha producido a través del tiempo, con el aumento de disciplinas deportivas, con el auge de la televisión, que muchas veces regula este tipo de competencias como espectáculo que se presenta, y obviando lo que es la preparación intrínseca de cada disciplina deportiva, porque el submundo del atleta implica lo que es la preparación deportiva. Esa es no solamente los sueños que tiene cada atleta con montarse en un podio, sino con todo lo que tiene que ver la movilización de un país. El país que aporta, el país que planifica, el país y su sistema interno hermanado de la asociatividad y el ente gubernamental en cada uno de estos países, en el caso nuestro, a través de los distintos subsistemas deportivos nacionales consagrados en la ley del deporte. En nuestro caso, el subsistema deportivo militar y el subsistema deportivo estudiantil. Y hablamos también de ese carácter porque muchas veces ese gigantismo trunca en diversos casos la proyección personal de un atleta, la proyección personal de un deporte. Y nosotros hemos estudiado el caso de África con los corredores como los kenianos, por ejemplo, solamente participan en 2 o 3 deportes en los Juegos Olímpicos y se mantienen entre los 50 primeros a nivel mundial. Entonces, esos son los casos dignos de estudio de cada uno de los sistemas deportivos que lleva a cabo un país. Fíjense, tenemos unos videos que lo tenemos por ahí, que se hizo un esfuerzo de la televisora de la Fuerza Armada que cubrió este evento, que usted prácticamente estaba en plena... Sí. Me tocó ser el director del torneo de esgrima, ¿no? Yo lo vi en varias partes, pues yo lo vi en ese es mi varias deporte partes. originario, sin embargo, pues con el general Iván Bello venimos trabajando desde los Juegos Mundiales de Cadetes en el año 2024 con los 6 deportes que forman parte del programa de los Juegos Mundiales de Cadetes. Vamos a ver eso, no? Vamos a verlo. Así es, mi gente de Venezuela, nos encontramos en esta transmisión en conjunto de Bricoma 4F, TV Fan y el circuito radial Tiuna FM, en esta oportunidad de los Juegos Interacademias Militares 2026, donde nos ubicamos ahora en el gimnasio techado de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. A mi espalda podemos apreciar donde se está llevando a cabo el segundo juego de los cuartos de final de voleibol masculino, donde tenemos a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, específicamente de la Armada, contra la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Propiamente tenemos lo que es el tercer set. Ya hemos tenido los resultados del primer set 25-15, y en el segundo 25-17 a favor de nuestra Armada. Y como seguimos con estos resultados y disciplinas, vamos a hacer un contacto con nuestra corresponsal, específicamente Roxana Yáñez, que está en este momento en la clasificación de la competición masculina de pentatlón. Adelante. Interacademia 2026. En esta ocasión nos encontramos en la cancha de pentatlón, donde ya desde tempranas horas los cadetes han estado compitiendo, y a mi lado se encuentran unas de las ganadoras de esta disciplina. Ellas son merecedoras de la medalla de plata, y ellas nos van a contar cómo ha sido su experiencia y la participación que han tenido esta mañana. Muy buenos días, mi nombre es Quevedo Sánchez, perteneciente a la mejor academia del mundo, Academia Militar Ciencia de la Salud, donde se forman los mejores enfermeros militares. Bueno, en este tiempo que llevamos entrenando, me siento muy orgullosa del progreso que ha tenido mi equipo, y yo ya, gracias a Dios, hemos logrado conseguir la medalla de plata para mi academia. Me gustaría que ellos también nos comenten cuál ha sido
o cómo fue esa preparación previa a estos juegos que se están realizando. Bueno, cadete de primer año, Colmenares Rivero, Frangeli Andreina, perteneciente a la Academia Militar de Ciencia de la Salud. Bueno, nuestra preparación fue dedicación gracias a nosotros mismos y a nuestra primer teniente que estuvo muy pendiente de nosotros, y nosotros también pusimos nuestro empeño para poder lograr el objetivo, y gracias a Dios y a nosotros pudimos lograr el objetivo, y fue llevarnos una medalla para nuestra academia. También me gustaría que ellas les hagan una invitación a todos esos jóvenes que nos están viendo para que ellos se sumen a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, cadete de segundo año, Gutiérrez Díaz, perteneciente a la mejor Academia Militar de Ciencias de la Salud. Primero que nada, le damos muchas gracias a Dios, porque este triunfo que hemos hecho con mucho esfuerzo, hoy se nos está cumpliendo esa meta. Y bueno, les hago la invitación a cada uno de esos jóvenes cadetes y aquellos que están en sus casas, que se sienten un poco desmotivados de no entrar a una academia militar. Bueno, yo los motivo hoy a que se ingresen a una academia militar, y como es nuestra academia militar de Ciencia de la Salud. ¡Guardianes de la Salud! Así es, amigos televidentes. Bueno, esto está bastante reñido. Nosotros vamos a continuar aquí dándoles detalles de toda esta competencia que se está realizando. Vamos rumbo a la final. De esta manera nosotros vamos a retornar el pase al estudio. Bien, amigos, nosotros continuamos en estos 37º Juegos Interacademia 2026. En esta ocasión Y seguimos en esta modalidad de los Juegos Interacademias Militares 2026, donde los cadetes de nuestra Universidad Militar Bolivariana hacen honra al honor de pertenecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con estas competencias que en este momento también compartimos con Aragua y por supuesto en Distrito Capital, aquí en Fuerte Tiuna, tenemos hoy día también béisbol, pentatlón, voleibol, y también el día de atrás tuvimos lo que fue natación. También contamos con lo que es tiro de fusil a 300 metros en nuestro polígono y tiro de pistola, que son las competencias más afianzadas a nuestra defensa nacional. Así que seguimos en sintonía con este enlace entre Bricoma 4F, TV Fan y el circuito radial Tiuna FM. Para ustedes, nuestros televidentes de nuestra amada Venezuela. Fíjate, uno ve cómo tanto nuestra televisora, radio, el circuito radial Tiuna y la brigada de comunicaciones, saludar a nuestra brigada, se desplegó, y vemos hoy que lo que nos dice nuestra presidenta Delcy nos da una visión de lo que se desarrolló y los balances que hoy estamos hablando con usted, apreciado coronel, experto e investigador académico de todos estos temas. Es decir, hay toda una visión protocolar de cómo se tienen que hacer las cosas, cumpliendo con los protocolos que establecen tan importante evento deportivo. Sí, los juegos. Por eso es importante irnos a lo que ocurrió. Ahí tiene que ver arbitraje, tiene que ver todo un sinfín de protocolos que se tienen que cumplir en un evento de tal magnitud. Sí, la edición de estos 37º Juegos contó con una visión holística a través de lo que es el subsistema deportivo militar y el Sistema Nacional del Deporte. Se presentaron escenarios con un alto nivel técnico y tecnológico, como lo fue la natación, como lo fue el tiro deportivo. El tiro deportivo cuenta hoy con el polígono más avanzado a nivel de Sudamérica, que fue instalado para los Juegos Mundiales de Cadetes en el año 2024 y que para nosotros representa hoy como universidad lo que anecdóticamente llaman por allí algunos la joya de la corona, ¿no? Es decir, eso fue una inversión de la misma ciencia y tecnología nuestra. Una inversión sustanciosa no solamente en el plano financiero, sino en el despliegue de personal técnico para la instalación de ese polígono, y pareciese pues que pudiese olvidarse en algunos aspectos. Sin embargo, la insistencia de la universidad en todo lo que es el sostenimiento y el mantenimiento
de esas instalaciones, porque no estamos hablando de cualquier tipo de instalaciones. Igualmente el caso de la piscina nuestra cuenta ahorita con un sistema tecnológico de cronometraje que, sin ánimos de disminuir ni de minimizar a la Federación de Deportes Acuáticos, no lo tiene otra piscina a nivel nacional. Incluso en los 3 últimos meses se han celebrado válidas nacionales de natación allí, en las cuales ha habido una simbiosis Fuerza Armada, Ministerio, Federación, que tributa a la Unión Cívico-Militar. Es decir, se ha rediseñado el tema de la inversión de parte nuestra, porque ahí también está la tecnología militar. Cuando uno habla tema tecnológico con el tema de los polígonos, hacia lo que es la formación, pero también en el campo deportivo, lo que hablamos, que hay una fórmula transversal de la formación con el tema deportivo. Sí, el carácter axiológico que se le da a este evento es que eso tiene que ver con las habilidades, capacidades, destrezas que cada academia en su particularidad debe desarrollar, y eso es lo que hablamos en principio del sistema de formación por competencia. Ahí podemos haber visto, como lo señalaba la propia comandante en jefe, el caso de la Academia Militar de Medicina, que ha emergido como nuestra tercera potencia deportiva, y que eso para nosotros es un evento significativo y determinante en todo lo que tiene que ver el proceso de la formación y de engranar el sistema en función también de ese desarrollo que se necesita. ¿Por qué? Porque hablábamos de que próximamente vienen los Juegos Universitarios y nosotros no podemos dejar de asistir a ese evento, porque, como te dije anteriormente, se va a materializar también, o se sigue materializando, lo que es la Unión Cívico-Militar. Fíjate, es importante esto, mi coronel, porque estamos conversando claramente de cómo el deporte está intrínsecamente vinculado al ser militar. Y en las competencias, que es importante, en cada academia vemos cuánto tiempo tiene la academia, porque estábamos nosotros en el rectorado, cuánto tiempo tiene la Academia de Medicina creada. Eso es parte de esta nueva fórmula de lograr de que tengamos médicos formados y con todo una visión holística. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros hospitales, tenemos nuestra infraestructura. Quiero saludar a todos nuestros hospitales militares que están diseminados a nivel nacional, igualmente a nuestro hospitalito, saludar a todas y todos, y como hoy nuestros médicos militares son una sorpresa, ¿no? Sí, ¿verdad? Al transformarse por decreto presidencial la formación militar en lo que hoy el día es el rectorado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se creó la Academia Militar de Medicina y la Academia Militar de Ciencias de la Salud. Así es. Y pudimos ver cómo emergió de allí el médico cirujano militar, ¿no? O sea, que es aquel profesional militar con formación en medicina y que pasa a engrosar la fila de todo lo que es el sistema de sanidad y logística de la Fuerza Armada Nacional. Esa tecnificación que se ha impulsado desde el rectorado de nuestra universidad habla mucho de esos procesos de transformación académica que se dan día a día en Venezuela. Para nadie es un secreto también la creación de ciencia. Ciencia tributa también no solamente a la parte militar, sino a la parte médica en general, a la parte tecnológica en general de nuestro país, y eso habla mucho de esos ejes transversales de formación y de ese carácter de formación por competencias que tenemos. Fíjese, yo me recuerdo en el COVID-19 de cómo nuestras y nuestros médicos militares y los estudiantes, los cadetes, se transformaron. Igualmente quiero saludar a la UNEFA, que tiene la Escuela de Enfermería, cómo fue un valor agregado ante ese virus global y a nivel nacional, cómo se tomó
y ahí nuestra presidenta Delcy era la vicepresidenta de la República y ella estaba operando todo ese sistema y cuál fue el apoyo de nuestra Fuerza Armada con estos profesionales ante toda esa embestida de ese virus que sabemos el daño que le hizo a nivel global, pues. Pero esas son las fórmulas que uno está viendo que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tiene todo, una visión epistémica por competencia para lograr tener la capacidad ante cualquier eventualidad, de lo pequeño hasta lo cotidiano, porque no es la guerra. Aquí estamos hablando prácticamente del reservorio que tenemos nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana para tributar con nuestra Constitución, como usted lo dice, la Unión Cívico-Militar. Miren, me agrada este programa. ¿Por qué? Porque no es nada más el deporte, es el ser militar. Sí. Y usted le ha agregado epistémicamente las competencias que tiene cada academia, cada componente. Sí, lo que tú refieres sobre el tema de la pandemia que azotó al mundo como tal, nosotros tuvimos la particularidad, y eso la mediática ha tenido mucho que ver allí, que fuimos uno de los países que pudimos acometer ciertas tareas para mitigar esa mortandad que hubo en otros países suramericanos. No lo vamos a nombrar ahorita, pero eso para nadie es un secreto, eso fue público y notorio, y nosotros pues pudimos mitigar a través de las acciones que se llevaron a cabo con carácter proactivo, porque no solamente es accionar, sino la proactividad que se generó allí en ese momento con nuestros aliados para poder mitigar ese flagelo que representó la pandemia en aquel momento, y que hoy en día ya se están llevando a cabo ciertas investigaciones contra aquellos que indujeron o hablaron del advenimiento de una pandemia para regular la habitabilidad en el planeta Tierra. Eso es algo que fue insólito. Yo sí lo pude ver directamente en ese momento, donde habían estos que se creen los dueños del mundo de regular la habitabilidad mundial por un posible colapso, y entonces ese colapso ellos preveían una pandemia a nivel global que pocos meses después salió. Nosotros estuvimos en el Mundial Militar de China, en Wuhan, donde supuestamente emergió el COVID-19. Yo tuve la particularidad de haber sido hospitalizado en ese momento allá en Wuhan, y los médicos chinos me trataron porque comencé a sentirme mal, y en términos de 36 horas ya yo esta vez estaba incorporado a los entrenamientos del equipo, o sea que incluso aquí llegaron a decirme, a mí no me dio COVID, gracias a Dios, y me decían los médicos aquí en el poliedro, porque pensábamos que yo tenía COVID por una otitis aguda que me dio, y me preguntaron que si yo posiblemente era el paciente cero aquí en Venezuela. Entonces sí supimos de profesionales militares de otros países que murieron poco después, en el mes de diciembre. Probablemente sea por eso la historia lo determinará más adelante. Y esa pandemia produjo en nosotros, o sea, coadyuvó a la diáspora de nuestros profesionales deportivos diseminados a nivel internacional. Yo comentaba con nuestros compañeros en las reuniones nuestras de la promoción que había que estudiar a fondo, porque nosotros íbamos a las competencias internacionales, entonces las semifinales y finales, donde había dos países suramericanos, los dos entrenadores eran venezolanos. Íbamos a un panamericano y la semifinal, si era con un país latinoamericano, Estados Unidos o Canadá, inclusive el mismo México, el adversario suramericano, el entrenador era un venezolano. Y cuando hablamos de semifinales y finales entre nosotros los países suramericanos, los dos entrenadores
venezolano. Entonces, eso habla mucho de aquel programa que se impulsó en el año 99, que yo tuve la oportunidad de fundar en su momento, como fue el programa de capacitación de entrenadores en la Universidad Manuel Fajardo de Cuba. En esa oportunidad llevamos por primera vez 87 alumnos entrenadores, de los cuales hoy incluso están en cargos importantes dentro del sistema deportivo nacional. Oye, hay una universidad especialísima con el plan Alma Mater, que es la Universidad del Deporte. Sí. Es decir, toda una adecuación hoy que vemos hoy, como usted nos los habla, claramente que no es nada más en el ámbito militar, que es importante felicitar a nuestros cadetes médicos, porque eso ha sido una revelación estratégica, sino también con la Universidad del Deporte, una inversión que se ha hecho para aumentar aún más el derecho que tenemos nosotros, que tienen todos los venezolanos, que es el derecho a la actividad física y también al deporte. Y a la recreación. Y a la recreación. Sí. Claro. Yo no sé si queríamos ir a una pausa, porque yo quiero volver también con, creo que tenemos unos materiales audiovisuales de esgrima, y ahí yo quería poner un énfasis, como usted tiene esa especialidad estudiando de hace años, también el tema de cómo nos ven, cómo se ve el deporte en el mundo. Usted tiene unos estudios, creo que lo desarrolló en su doctorado, ¿sabe? Todos estos temas, y también igualmente tenemos elementos conceptuales, es decir, hay un sinfín de soportes de cómo está el mundo hoy del deporte, que es decir, ese estado de bienestar, todos esos temas que hoy pareciera que las empresas privadas están tomando ese tipo de temas, mientras que nosotros lo vemos como un derecho que está en nuestra Constitución y se está haciendo no nada más en el ámbito militar, porque es lo que hoy realmente necesitamos que se entienda. Cuando nuestra presidenta habla con el respeto a las naciones diplomáticamente, quítenos las medidas coercitivas, es por eso, porque nosotros tenemos un plan de inversión, entre esos está el deporte también. Vamos a irnos a una pausa, apreciado coronel en reserva activa, doctor Marquina, vamos a irnos rapidito a una pausa. Volvemos, ¿vale? Quiero agradecerle a nuestras academias militares, ¿vale? Están mandando mensajes. Quiero saludar a nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Está nuestro general Meléndez allá, igualmente allá la del Ejército, a la de la Armada y a la Aviación Militar y las demás academias, Academia Técnica, todos, porque es hoy darle vida a un programa especial que estamos sacando de referente diferente, porque nada más y nada menos tenemos hoy una concepción del deporte que es parte de lo que es la formación del ser militar. Como nos mandan saludos a otras universidades también, quiero saludar a nuestra Universidad Simón Bolívar, nos mandan saludos inclusive de deportistas de otras universidades. Quiero agradecerle de verdad de que están conociendo, fíjate, lo que es toda esta filosofía. Y en esa filosofía yo quería que también usted nos diera del cómo nos podemos estudiar el deporte, porque hay estudiosos. Tenemos hoy un tema de lo que es la sociología, que se involucra transversalmente con este tema, pero también tenemos la filosofía, y tenemos un francés, Pascal Bonafés, como también estudioso Eloy Altuve, que estuvimos viendo que usted también tiene esos referentes teóricos, como otros más, que nos hablan de un deporte, que nos hablan también de ver el tema mundial, geopolítico, con este tema que está intrínsecamente involucrado en todas las sociedades. Sí, el carácter eminentemente sociológico del deporte nos lleva a esa transdisciplinariedad que conlleva y que hoy en día pues, se está impulsando desde la Universidad Deportiva del Sur.
Saludo allá al rector, compañero de la Universidad Deportiva del Sur, con el que hemos podido compartir en ciertas reuniones donde hemos estado presentes. Ahorita estamos tratando de rescatar de nuevo esos Juegos Deportivos Universitarios. Incluso en el deporte de la esgrima. Esos son los juvines, ¿no? Sí, lo que anteriormente se llamaban los juvines. Claro. Los deportes tradicionales pareciera que son apartados por los nuevos deportes que van emergiendo como carácter espectáculo, y ahí es donde se pierde esa parte filosófica de lo que es el deporte. Yo recuerdo que yo tenía un profesor allá en la Universidad Manuel Fajardo, que él decía, él es doctor en preparación deportiva, en todo lo que tiene que ver el sistema de la fuerza, ¿no? De la fuerza en el ser humano. Y él decía que una de las materias que más le dio a él algo que hacer fue la filosofía del deporte. Entonces, ese carácter filosófico que tiene el deporte dentro de la formación no puede escapar a la hora del planteamiento de un plan de formación, a la hora del desarrollo esquemático de un sistema deportivo. Tampoco puede escapar de lo que es esa formación por competencias que debe tener cada disciplina deportiva. Y Pascal Bonifaz hablaba de la geopolítica y su incidencia mundial a través del deporte. No, para nadie es un secreto tampoco, como lo vengo diciendo desde temprano, todo lo que representó en su momento la Unión Soviética a nivel mundial dentro de lo que fueron los Juegos Olímpicos, porque a pesar de que no está decretado un campeón por países, los medios de comunicación desde tiempos inmemoriales han transmitido a los países que quedan campeones dentro de esos Juegos. Y al desmembrarse, al caer el muro de Berlín, todos estos conocimientos a dónde se fueron, o todos estos desarrollos del deporte a dónde se fueron, incluso lo que fue antes las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, o lo que llaman la República Democrática Alemana y la República Federal. La República Democrática Alemana, que era del bloque soviético, hizo unos grandes desarrollos del deporte, y eso lo podemos ver en textos que nuestros profesionales venezolanos, como el profesor Jorge Ramírez del Pedagógico de Maracay, gran amigo, orientador y profesor en estas lides, ha materializado a través de sus innumerables libros e innumerables textos, así como la doctora Rosa López, también del Pedagógico de Maracay, que hablaba de la deuda que tenía el país con nuestros entrenadores venezolanos, que se ha tratado de mitigar, y que, bueno, las circunstancias muchas veces han limitado este desarrollo. Sin embargo, ahorita, a través de la gestión del licenciado Franklin Cardillo, quien fue mi compañero director de deportes en la UNEFA cuando estaba yo como decano de Caracas, y que llevó a la UNEFA al tercer lugar de las universidades en aquellos célebres Juegos de Yaracuy en el año 2012. Sin embargo, pues el sistema de evaluación y de calificación de las distintas universidades en el plano deportivo nos llevaron al tercer lugar. Sin embargo, fuimos los que ganamos más medallas de oro en aquel momento. Y de allí, pues ese sistema por medallas pues ha trascendido a la Universidad Militar. Hoy en día, pues el campeón se decreta a través del número de medallas de oro que arroja cada academia, y eso ha permitido, en este caso, a la Academia de Medicina emerger como una micropotencia dentro de la universidad, y de detectar esos talentos que requiere la universidad para aumentar este potencial deportivo y transmitirlo pues a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional, a través de los Juegos Interacademia, a través de la integración cívico-militar. Y porque yo lo decía, siempre preguntaban que por qué habían atletas en los Juegos Olímpicos que saludaban militarmente cuando subían al podio.
Y resulta que estos países pues tienen dentro de su fila un 30, un 35% de atletas que son profesionales militares y que tienen escuelas especializadas. Por ejemplo, Rusia lo tiene una academia militar de deporte que se dedican, aparte de su formación militar, al deporte como tal. Lo tiene Francia. Yo tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades a hacer talleres allá y algunos cursos. Y ahí fue donde yo pude conocer a Pascal Bonifaz, porque él tenía un taller en ese momento que tenía que hablar de geopolítica y deporte. Y entonces cómo se proyectaba Francia a nivel mundial con sus atletas militares. Y Estados Unidos per se, una de las grandes semifinales de Juegos Olímpicos de la historia la tuvo mi gran amigo Silvio Fernández con un señor, Kelsey Watson, se llamaba él, capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea que ahí es donde uno ve esa oportunidad, esa geopolítica que ellos intentan transmitir como países desarrollados en los profesionales militares. Es decir, el deporte a nivel global, vemos ahorita cómo está desarrollándose en el área militar como parte de, nosotros lo llamamos dentro de nuestro sistema, pero cómo está involucrado directamente en inversión. Si estamos en el camino correcto. Sí. Ahí vamos a ver un video que tenemos en Esgrima también, de los eventos que hubo aquí. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, vamos. Antes de que pases, hay una situación interesante, porque el Consejo Internacional del Deporte Militar tiene ahorita dentro de sus filas al presidente de ese consejo, que es un brasileño. Y hay no menos de 5 o 6 brasileños que están allí impulsando este tema deportivo militar, y el año que viene, el próximo año, van a ser los Juegos Mundiales Militares en Estados Unidos. Entonces eso es como el preámbulo a lo que van a ser los Juegos Olímpicos del año 28. No, tenemos que prepararnos, porque imagínate cómo estamos en esta fórmula perfecta, y después de este balance muy positivo, que el Ejército estuvo de primer lugar, nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional de segundo, la tercero, nada más y nada menos, la Academia Militar de Medicina. Como decía la comandante del CI, el batacazo. Vamos. Sí, ese es un batacazo digno de estudio. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Por el Paz Estudia, nosotros continuamos aquí en el gimnasio de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde se continúa con las competencias de la disciplina esgrima de los Juegos Interacademias Militares 2026, realizados por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Y a mi lado se encuentra mi capitán de fragata Betancourt. Él es el encargado del equipo de la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana, y él nos va a contar un poquito cómo ha sido la preparación ante este encuentro deportivo que se está realizando el día de hoy. Bueno, muy buenos días. De verdad muy agradecido por este pequeño pase. Bueno, el equipo de la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana ha venido preparándose consecutivamente desde el mes de octubre, con la participación en el gimnasio vertical de La Guaira, que nos han apoyado muchísimo, con el profesor Víctor Aguilar. Allí han trabajado con la selección de La Guaira, de la parte de esgrima, y de verdad que estamos acá dando todo por el todo para dar una buena representación para la Academia Técnica Militar de la Armada, y sobre todo en unión con la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Así es. ¿Qué mensaje le da usted a esas personas que nos van a ver, que no están inscritas todavía en la universidad, esos jóvenes, para que ellos pertenezcan a nuestras academias militares, pues, y que también puedan participar en un futuro en estos juegos que son históricos, porque estamos en la 37ª edición de estos Juegos Interacademias Militares 2026? Bueno, fíjate, es muy importante la pregunta que estás haciendo. Yo estoy encargado de la parte de captación, y hemos estado recorriendo Venezuela, a los estados más lejanos, buscando a esos jóvenes, haciéndole un llamado para que ellos vean que no hay bolivariana, y los invito a que se metan a través de la página web, que nos ubiquen por allí y sean convocados para que puedan presentar a las academias, y no se van a arrepentir. Acá tienen un buen futuro
tanto en la parte militar como en la parte educativa y sobre todo la parte deportiva, ya que con estos juegos lo que se quiere es recolectar a los mejores cadetes o atletas para llevarlo después a los Juegos Mundiales. Gracias por sus palabras, mi capitán de fragata. Nosotros vamos a seguir aquí dándoles opinión acerca de todos los cadetes y todos estos juegos que se están desarrollando el día de hoy. Bueno, de esta manera nosotros vamos a retomar el pase al estudio. Por supuesto, también vamos a seguir dándoles detalles de todo esto que se está desarrollando el día de hoy. Fíjate, ahí tenemos una tremenda cobertura que hizo el sistema de comunicaciones militares, Bricoma, Circuito Radial Tiuna y Telefan. Telefan avanzando con unos profesionales de lujo. En este caso la teniente Yaye, tuvimos también a la teniente Yan, están todo el equipo de comunicadores de aquí, pues, ¿sabes? Dándole vida a lo que es una cobertura de alto relieve y uno ve los protocolos. Yo quería que usted nos comentara en el tema de la esgrima, porque sé que usted pertenece a la federación y tiene ese tema siempre presente. Sí, para mí el tema de la esgrima, yo siempre lo digo que es mi deporte originario, ¿no? Y que uno a través del tiempo, pues uno no se puede quedar solamente en la etapa del atleta, sino que uno debe trascender en el ámbito deportivo, y esa fue una de las oportunidades que me dio este proceso en capacitarme y estudiar, pues, para evolucionar en el ámbito deportivo, y por eso me ha permitido actuar en diferentes federaciones en el punto de la metodología y el entrenamiento deportivo. Tuve la oportunidad también de ser director técnico metodológico en el entonces Instituto Nacional de Deporte con el teniente coronel Raúl Salmerón, ya trascendido al otro plano, y quien impulsó, pues, una serie de políticas emanadas, pues, prácticamente de la idea de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en ese momento, y que parte de ella me tocó a mí materializar. Y por eso es que yo decía que muchos de esos muchachos que se fueron en aquel momento hoy son grandes profesionales, están ocupando unos cargos bien interesantes en el ámbito deportivo, y nos ha permitido hacer discusiones de altura en este sentido para ir otra vez retomando aquella potencialidad deportiva que nosotros tuvimos en los años 2002 al 2004, ¿okay? Y que darle ese carácter sustentable de que no solamente es un resultado, sino todo lo que hay detrás de ese resultado, todo lo que deja, por ejemplo, la medalla de oro de Rubén Limardo. ¿Qué dejó la medalla de oro de Rubén Limardo? Eso es importante. ¿Qué dejó la medalla de oro de Yulimar Rojas? ¿Qué ha dejado las medallas que ha dado últimamente el deporte de las pesas, que ha emergido como una potencia internacional de nuestro deporte? Y el deporte paralímpico. El deporte paralímpico, yo tuve la oportunidad de asistir a unos parapanamericanos y yo veía el esfuerzo prácticamente sobrehumano de todos aquellos atletas que tienen alguna minusvalía y que dan el todo para darle ese resultado al país, para ese sentimiento de identidad nacional y de geopolítica del cual habla Pascal Bonifaz, que siempre interrelaciona lo que es la geopolítica con el deporte a través de los grandes eventos internacionales, como lo son los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol. De hecho, él es un consultor permanente dentro de la Federación Internacional de Fútbol, porque eso últimamente ha generado muchas controversias a nivel internacional. No, para nadie tampoco es un secreto de esa intervención que se hizo a la mayoría de los presidentes de fútbol de varias naciones, incluyendo el propio presidente de la FIFA, Joseph Blatter, en aquel momento, y que tiene que ver también con ese carácter asociativo y, entre comillas, privado, porque nosotros tenemos que entender que en el país, si bien se respeta ese carácter asociativo de derecho privado, no es menos importante resaltar que el deporte en Venezuela está consagrado en la Constitución Nacional a través de su artículo 111, y que
el deporte para Venezuela es de utilidad pública. No son funcionarios públicos, pero el deporte tiene esa utilidad pública que es la que está consagrada en la Constitución Nacional. Y es todo un andamiaje de los derechos, así como tenemos derecho al trabajo, el derecho a lo que es hoy la salud, la educación. Todos estos temas están transversalmente también en nuestra Constitución, el derecho al deporte y la recreación. Vamos a ir a una pausa. Sí, el No sé reconocer, si también, decir reconocer también en este instante todas las gestiones que hizo el entonces rector de la Universidad Militar, el mayor general Dilio Rodríguez, Oye, también, quien fue el que también, impulsó pues sí, a través de todo ese legado que dejó también nuestro mayor general Nicodemo Ramos, quien fue el que asumió esa posibilidad y planteó a nuestro general en jefe la posibilidad de hacer esos Juegos Mundiales y que terminaron materializando pues con el general Bello Rojas esa posibilidad. Incluso la esgrima no estaba incluida dentro de esa programación, y nosotros hablamos de que deportes militares por excelencia deberían estar incluidos en ese programa porque son nuestros deportes, pues, y más allá vamos a ir tratando de evolucionar en todos los deportes que tributan a la formación militar. Oye, estaba también nuestro general Pedro Marcano, quien es vicerrector académico. En ese entonces estaba nuestro actual viceministro y rector Pérez La Rosa, era secretario. El secretario. ¿Sabe? Uno conoce esta realidad y usted... Si a Marcano le tocó defender la disciplina de la esgrima en el Consejo Internacional. Claro. Entonces hubo que preparar todo un guión para eso. Que ahí estaba usted. Eso fue producto de un estudio sistemático que se hizo a nivel nacional e internacional de las academias militares que practicaban la esgrima en el mundo. Y entonces estamos hablando del 97% de las academias militares practican la esgrima, no solamente viéndolo desde un aspecto desde un punto de vista cultural, sino que tributan a esa formación militar e histórica, porque la esgrima pues tiene su historia desde los primeros años de la humanidad, cuando el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón se armaron de un mazo para poder defenderse de los animales agresores, de los depredadores y de las otras tribus que querían invadirlo para apropiarse de lo poco que tenía. Este es un programa especial a nuestra universidad. Quiero saludar a nuestro mayor general Dilio Rodríguez y a todo nuestro rector. Yo soy del rectorado, pues. Yo soy parte de nuestro rectorado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, igualmente nuestro coronel en reserva activa. Marquina es toda una eminencia de todos estos tiempos que hoy están presentes. No, honor a quien honor se merece. Yo sé que usted es asesor permanente y no es nada más que parte de los equipos de docentes de la Academia de nuestro Ejército. Sí, por eso es que yo no dejo de exaltar y de reconocer a quienes han contribuido conmigo en estas lides del deporte. Y bueno, más adelante seguiremos reconociendo el comandante del Comando Aéreo, esgrimista y campeón de los Juegos en su momento, en el año 93, si mal no recuerdo. Tuvo la particularidad de que en ese momento Rodríguez Rojas tuvo la particularidad que en pleno combate hicieron una llamada telefónica, no sabemos quién, para decirle que su madre había fallecido, y el muchacho salió corriendo y resulta que era mentira, la madre todavía está viva. Gracias a Dios. Sí, o sea, yo le pregunté porque él era el padrino del equipo del Ejército en estos Juegos y estuvo presente a lo largo de toda la competencia. Hicimos un reconocimiento a las glorias deportivas militares. Algunos pues lamentablemente no pudieron estar presentes. Todos los que iban llegando, yo le decía al de protocolo, vamos a llamarlo, y todavía se nos queda mucha gente por fuera. Claro, sí. Pero siempre es necesario. Ahí pudimos reconocer también a uno de los miembros del equipo olímpico, Gabriel Lugo, que fue cadete, fue campeón universitario, fue campeón de los Juegos Interacademias también, campeón de los Juegos Suramericanos de cadete, y estuvo presente con nosotros. Incluso se integró otra vez con sus antiguos compañeros
de la universidad, y algunos que hoy están en la vida civil, pero que fueron en su momento cadetes, fueron esgrimistas también, y ahorita están en otras lides de la esgrima, como es el arbitraje, la dirección, el entrenamiento. Pudimos hacer un reconocimiento en ese ánimo de la integración físico-militar. No, y son estas anécdotas que enriquecen un programa diferente, en el que ustedes, los no militares, están enviando mensajes diciéndonos ese agradecimiento, pero es eso, es referente informativo diferente. Vamos a ir a una pausa. Nuestro rector no quiso estar porque no sé si es que tiene miedo escénico, pero él fue integrante del equipo de baloncesto. Claro. Incluso en uno de los juegos, en uno de las interacademias, participó en el primer tercio general jefe Lucas Rincón, porque él era basquetbolista. Era basquetbolista y ese año logramos rescatar el título de baloncesto que habíamos perdido con la Guardia Nacional. Y en la Guardia Nacional está el actual comandante general, está también Ferrer, esos son todos basquetbolistas. Sí, mi compañero Kevin Cabrera también. Kevin Cabrera, que era del equipo de baloncesto y que retomó el triunfo de su equipo de básquet en su momento cuando nosotros estábamos en el rectorado. Y bueno, estas son las anécdotas. Un saludo para Kevin. Claro, ¿no? Estas son las anécdotas. Vamos a ir a una pausa. De verdad, estas son las cosas que hoy referentes son diferentes. Agradecido a todos los mensajes que nos llegan. Es un programa que en el próximo segmento yo quiero también tocar los balances de todo este esfuerzo que hace nuestra Universidad Militar y también de todo lo que hoy se puede seguir construyendo, porque vamos a otros retos, como lo ha dicho nuestro coronel Marquina, que próximamente la Venezuela de hoy, la Venezuela de paz, de tranquilidad y de soberanía, está en esa fórmula perfecta de la prosperidad que debe llegar, porque hay que ir construyendo, hay que ir siguiendo con la diplomacia estratégica y impulsando que nos quiten las medidas coercitivas unilaterales, porque esa es una fórmula perfecta que lleva nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Vamos a ir a una pausa. Vemos, ¿vale? Que estamos aquí viendo la biblioteca perfecta, del que siempre nosotros tenemos que ir construyendo programas diferentes y hemos contado hoy con nuestro coronel en reserva activa, el profesor Marquina, doctor, en todo el tema del deporte. Es importante en estos balances ver el impacto que generan todas estas actividades en el ser militar, pero también todo lo que tenemos aquí progresivamente, apreciado coronel. Ahí tenemos una cápsula, pero yo quería que antes de irnos a la cápsula, a los eventos, lo que se dio, nos diera usted una explicación del impacto positivo y también de los eventos que próximamente van a venir. Sí, lo positivo siempre que dejan este tipo de eventos es la cohesión que allí se genera, porque en el pasado pues parecía que es que cada quien andaba por su lado, ¿no? O sea, trabajando como islas dentro del sistema, y resulta que a raíz de la creación de la Universidad Militar Bolivariana y del nuevo programa educativo de formación militar, ese eje axiológico de habilidades, de destrezas y de capacidades se ve complementado como uno solo, porque ese es el eje doctrinario de la Fuerza Armada, una sola Fuerza Armada con la finalidad de la defensa de la integralidad de la patria, de la identidad nacional, y a pesar de que son adversarios en la cancha, también son compañeros en el estudio, en la formación, en la capacitación, en ese eje cultural del cual son guardianes de nuestra historia patria, de nuestros valores identitarios, como lo es, forma parte también de nuestra soberanía nacional. Ahora, el hecho
de poder hacer este tipo de eventos y su notoriedad es que, aparte de ser un componente más de la formación deportiva, de la formación como tal, integral del cadete militar, es la transmisión de la imagen deportiva nacional y su contribución al sistema deportivo nacional. Cuando hablamos del sistema deportivo nacional, tenemos que hablar también de esa conjunción cívico-militar, porque la ley del deporte consagra varios subsistemas deportivos, dentro de los cuales está el penitenciario, el aborigen, que muchas veces pareciera que la gente no se entera de lo que pasa con nuestros aborígenes y sus juegos ancestrales, el subsistema deportivo estudiantil, que tiene que ver desde todos los niveles, desde el nivel de la primaria, pasando por la educación media diversificada y culminando en el sistema deportivo universitario, así como el subsistema deportivo de la Fuerza Armada y el subsistema del alto rendimiento. Cuando hablamos de alto rendimiento, tenemos que ir viendo desde abajo todo de lo cual él se nutre. ¿Para qué? Para darle notoriedad, para darle identificación, para darle todos esos valores que consagra el deporte para nuestro sistema deportivo nacional. Y que no solamente es el estudio del deporte per se, sino de todas esas disciplinas que coadyuvan a la formación deportiva, al carácter integral de la formación del ciudadano, de la formación del militar, que no es más que el ser nacional. Ese ser nacional que tanto necesitamos hoy en día, que es el embajador de nuestro país en el exterior. Y por eso era que citábamos a sociólogos nacionales, como es el caso de Altuve, que ha tenido unos estudios bien relevantes y que reposan hoy en las bibliotecas de varias universidades, del Pedagógico de Caracas, de la Universidad Deportiva del Sur, de la Universidad Central de Venezuela, como una contribución a lo que ha sido todo el proceso de gestión del deporte nacional. Y nosotros, una de las actividades que yo llevo correlativamente en esto del deporte es a través de los procesos de formación del dirigente deportivo, a través de la Academia Nacional del Dirigente Deportivo, donde estoy con varios profesionales del deporte. Está el licenciado Jesús Escalante, que ha sido un estudioso también del deporte a nivel nacional, y que siempre hemos tratado de impulsar esa formación en nuestros entrenadores venezolanos. Aprovecho la oportunidad aquí con el doctor Constantini de homenajear a todos esos entrenadores de nuestras academias que desinteresadamente han contribuido con la formación de nuestros cadetes, ¿verdad?, en nuestras distintas academias militares. Ellos han apartado parte de su labor cotidiana, de sus responsabilidades familiares, incluso para darle esas victorias que nuestras academias tanto anhelan. Sí, y para mí, le voy a decir con todo el respeto a la audiencia, es un honor tenerlo usted aquí. Ahí tenemos una cápsula, yo quería ver si la podíamos ver, de lo que fue la cobertura muy buena del circuito radial Tiuna, Bricoma y por supuesto TVFAN. Tenemos por ahí esa cápsula, vamos a verla. Venezuela, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto en vivo y directo desde el gimnasio de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde continúa la emoción de estos Juegos Interacademias Militares 2026 en la disciplina de voleibol, que usted a través de nuestras imágenes puede apreciar este encuentro entre la Academia Técnica del Ejército Bolivariano y la Academia Técnica de Comunicaciones y Electrónica, ya en el tercer set ganando la Academia Técnica del Ejército Bolivariano.
18-4. Hemos visto un encuentro pues muy parejo. Sin embargo, la Academia Técnica del Ejército Bolivariano ha estado por encima de las cadetes de la Academia Técnica de Comunicaciones y Electrónica. Este es el tercer encuentro, para luego se van a enfrentar los masculinos de la Academia Técnica del Ejército y los cadetes de la Academia Técnica de Comunicaciones y Electrónica. Y nosotros, por supuesto, estamos llevando estas imágenes en exclusiva para todo el pueblo venezolano. Este último set para que finalice el encuentro entre estos cadetes. Pero yo también quiero mostrarles, porque se está desempeñando en conjunto otro encuentro en la cancha número 2. Allá se encuentra nuestra compañera, la primer teniente Verónica Rizzo, porque están los masculinos. Feliz mañana, pueblo de Venezuela. Nosotros amanecemos desde el complejo deportivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde con muchísima alegría se lleva a cabo este encuentro deportivo en la 37ª edición de los Juegos Deportivos Interacademias Militares 2026. Y desde ya nuestros cadetes atletas se encuentran preparados de las 12 academias militares que se encuentran participando y las 19 disciplinas deportivas. Desde ya en horas muy tempranas arrancó el equipo de pentatlón militar, pero asimismo el equipo de voleibol, y tenemos también al equipo de natación. Yo me encuentro felizmente acompañada de nuestro querido compañero de Tiuna FM, Sebastián Saavedra, y nuestra compañera, la teniente de fragata, Juliani Bastidas. Cuéntanos, Sebas, ¿qué tal estuvo esta competencia de natación el día de hoy? Pues ha sido bastante entretenida. Estamos con el equipo esparcido, no solamente del circuito radial Tiuna FM en todo el país, sino también con TV Fan, con Bricoma 4F, cubriendo esto que es un evento deportivo sin precedentes en el ámbito militar y que estamos orgullosos de nuestro país. En esta oportunidad también hemos tenido la oportunidad de vivir todo lo que es la consecuencia de esa energía de los cadetes que hacen vida en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la representan como debe ser. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de esta honorable competencia de natación, donde nuestros cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela están compitiendo para demostrar su valor, compromiso y lealtad con su institución. Y por supuesto acá se siente una vibra, una energía muy positiva, y por supuesto nosotros disfrutando, mi capitán. Así es, esa barra no es solamente de los cadetes, sino que también los familiares que han venido a acompañar a nuestros cadetes atletas, también todo el pueblo venezolano que se ha sumado a estas actividades deportivas, que no es solamente aquí en Caracas, sino que también tenemos encuentros deportivos en Maracay. Y a propósito, la Academia Militar del Ejército se viste de gala porque fueron los ganadores ayer de la final de baloncesto. Sí, además de esto, este medallero está sumamente interesante porque está de punta de lanza. Hay sorpresas, sí, hay sorpresas. El componente del Ejército Bolivariano, por supuesto representado por su academia con, adivine con cuántas medallas, mi capitán. ¿Cuántas medallas de oro? No, en total. 40 medallas, wow, que se dividen en 17 de oro, 7 de plata y 16 de bronce. ¿Qué le parece este resultado de la Academia del Ejército Bolivariano en repunte en estos Juegos Deportivos? ¿Y a quién tenemos? Fíjate, en estos balances es importante inclusive ver las instalaciones, ver el esfuerzo que se ha hecho a nivel de todo lo que es de inversión para garantizar y tener a presto, tener esta vitrina a disposición de todos los eventos que van a venir próximamente también. Sí, la inversión que hizo como balance también el Ministerio de la Defensa en su momento para poder desarrollar los Juegos Mundiales de Cadetes que ganamos nosotros en aquella oportunidad, ser sede, y que yo refería pues en ese momento al mayor general Nicodemo Ramos, que me ha llamado para preguntarme si estábamos en la capacidad de hacerlo o no. Y más allá de decir sí o no nada más, nosotros decíamos, ajá, ¿con qué contamos nosotros para poder
hacer esos juegos. Y una de las fortalezas nuestras es que la mayoría de nuestras instalaciones deportivas están ubicadas en el perímetro, que esa era una de las exigencias que pedía el Consejo Internacional de Deporte Militar para evitar ese tránsito externo a la unidad militar donde deberían concentrarse la mayoría de los países hacia otros lugares, ¿no? Fuera de ese entorno. De eso se cuida mucho el Consejo Internacional del Deporte Militar y en la primera visita que ellos tuvieron aquí nos refirieron positivamente que les gustaba bastante el haber hecho. De hecho, fuimos candidateados por segunda vez a volver a hacer los Juegos este año, ¿no? Ahí te lo digo, estamos preparados para cualquier otro reto, otro evento internacionales o nacionales. Por supuesto, estamos tratando de impulsar de nuevo la Unión Deportiva Militar Suramericana con la finalidad de rescatar el Festival Sudamericano de Cadetes que se hacía también cada 2 años y donde yo en mi época de cadete pues tuve la oportunidad de participar en dos oportunidades. Una fue en Santiago de Chile en el año 85 y la otra fue aquí en Caracas en el año 87 cuando la directiva de la academia propuso pues realizar esos juegos aquí. Fueron todo un éxito, fue en el marco de la batalla de Carabobo, porque finalizó con el desfile de la batalla de Carabobo y donde se invitaron a todos estos países sudamericanos a que asistieran a ese evento. Y nosotros logramos en aquel momento empatar a Brasil, a la potencia Brasil. Y posteriormente tuvimos la oportunidad, varios años después, volvimos a empatar con Brasil. Y en la última oportunidad que yo tuve de ir como coordinador de deporte y cultura, hicimos 2 campeonatos, el pentatlón y la esgrima. Bueno, mi coronel, ya se nos acabó el tiempo, ¿vale? De verdad que tremendo programa. Está invitado porque ya el tema deporte, yo quisiera comprometerme con usted. Cualquier visión, cualquier tema que tenemos que estudiar, contamos con usted, mi coronel. Sí, sabemos que no es el tema militar nada más. No, hay muchos temas, por ejemplo, el deporte y la mujer en la Fuerza Armada, el juego limpio, el fair play, el caso que nos tocó muy de cerca en esta oportunidad como fue el doping. Cosas que no escapan del ser militar, porque es un ser humano que siente y que padece y que muchas veces pareciera que queremos dar noticias amarillistas por situaciones que se presentan en el ámbito deportivo, pero que hay que seguir profundizando para evitar situaciones como esa. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Espero que pasen un feliz día desde aquí, desde la televisora Fuerza Armada, y nos vemos en otra oportunidad.